Clínica TV. Clínica TV. La ponencia de la doctora Mónica Rodríguez González. Ella es egresada de Medicina de la Facultad de Medicina de UNAM y realizó la especialidad de Pediatría y de Alergia e Inmunología Clínica Pediátrica en el Instituto Nacional de Pediatría. Es actualmente adscrito al Hospital Español y tiene pues muchas áreas de interés: alergia respiratoria, urticaria, anafilaxia y por supuesto también la ponencia que nos viene a mostrar hoy, que es lactancia materna, probióticos e introducción temprana de la alimentación. Espero que no haya muchos temas cruzados con nuestra siguiente ponencia. Vamos a pedirles que reciban entonces a la doctora Mónica Rodríguez González. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Quiero agradecer al comité organizador por la oportunidad de dar esta plática aquí con ustedes y a todos ustedes por estar aquí. Vamos a empezar. Muchas gracias. Bueno, vamos a platicar en este módulo de alergia alimentaria y el microbioma acerca de la introducción temprana, la lactancia materna y la microbiota y el impacto en alergia alimentaria, particularmente las medidas de prevención. Y vamos a platicar de varios temas al respecto. Aquí no tengo nada que declarar y estos van a ser los temas que vamos a desarrollar en los siguientes 30 minutos. Empezando con el panorama actual de la alergia alimentaria. Entonces, lo que sabemos actualmente sobre la alergia alimentaria es que es indiscutible que hemos tenido un incremento en la prevalencia. En Estados Unidos del 2011, más o menos, bueno, de 1997 hasta el 2011 se incrementó casi al doble la prevalencia estimada de alergia alimentaria. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué hemos modificado? ¿Qué impacto ha tenido como el ambiente sobre la alergia alimentaria o sobre nuestros hábitos? ¿O cuáles son las modificaciones a nivel genético o epigenético que han logrado que ahorita tengamos la prevalencia y que siga en incremento? Entonces, la prevalencia va en incremento. Tenemos diferentes hipótesis acerca de por qué ha ido en incremento. Hay una revisión reciente que habla de las 5 Ds, habla del impacto que tiene sobre todo la dermatitis atópica como un factor de riesgo importante para el desarrollo y sensibilización de alergias a alimentos. Tenemos también el impacto importante de la dieta y de la ruta de exposición. Vamos a hablar de la ruta gastrointestinal o de las rutas extragastrointestinales para conducir una respuesta inmunológica de tolerancia versus una respuesta de alergia. Tenemos también que el contacto con animales domésticos, dribble, que significa tener como el babeo constante, que también tendemos a querer, y ahí viene mucho como la hipótesis de higiene, que ahorita más bien se conoce como hipótesis de biodiversidad, donde a mayor impacto queramos tener una limpieza, una higiene absoluta, tampoco estamos dejando que nuestro sistema inmunológico madure de tal forma que logramos también sensibilizarnos a lo que nos expone posteriormente. Y finalmente, el impacto importante que tiene la vitamina D, sobre todo en el estado de disminución o niveles insuficientes de la misma. Aquí podemos ver también algunas otras hipótesis de por qué ha incrementado la prevalencia de las enfermedades alérgicas. Aquí lo tenemos en un esquema, es del grupo del Reino Unido, que observaron que, por ejemplo, en los pacientes que tengan dermatitis atópica, que tengan niveles insuficientes de vitamina D, que se expongan a los antígenos alimentarios por vía cutánea, que esto desde luego muchísimas veces se hace incluso sin querer, incluso sin darnos cuenta, pero es importantísimo tomarlo en cuenta porque las células que hacen el procesamiento y presentación de antígenos, si captan el antígeno alimentario en la piel, van a conducir una respuesta y van a tener en las células efectoras, vamos a tener un inmunotipo con una tendencia de respuesta a TH2, que eso es lo que predispone la sensibilización y una posterior alergia. También aquí tenemos como baja diversidad, en este esquema se demuestra, baja diversidad tanto de la microbiota como de exposición a patógenos que son normales, sobre todo en edades tempranas.
Tenemos, por otro lado, cuáles son los factores protectores o los factores que disminuyen el riesgo del desarrollo de sensibilización y alergia alimentaria. Tenemos, por ejemplo, los niveles adecuados de vitamina D, que se representan aquí con el sol, la ruta de exposición de los antígenos alimentarios, que sea la ruta gastrointestinal, donde se da un reconocimiento, de nuevo, el procesamiento y presentación de antígenos, la inmunidad de las mucosas, de la mucosa asociada a todo el tracto gastrointestinal, es de particular importancia para que la respuesta que se genere inmunológica sea de tipo TH1, o sea, incluso una respuesta de tolerancia que está representada por los linfocitos T reguladores. Y aquí en este esquema también se representa que a mayor diversidad de la microbiota que tengamos, y eso lo vamos a platicar más a fondo a lo largo de esta charla, también podemos ver que nuestro sistema inmunológico está teniendo una respuesta desviada hacia el contacto de los microorganismos en lugar de en el lado de acá, y eso también nos predispone a tener una respuesta inmunológica de tolerancia. Entonces, bueno, esto es parte de lo del impacto actual que tiene la alergia alimentaria, de por qué la prevalencia va en incremento. Otro tema importantísimo, digo, para ya después adentrar como en el tema de prevención, es muy importante notar el impacto que tiene la alergia alimentaria, sobre todo las reacciones alérgicas graves, en específico la anafilaxia. Entonces, ¿qué tanto se asocia la anafilaxia a alergias alimentarias? Aquí hablamos de la alergia alimentaria mediada por IgE. Aquí en un grupo de estudio en el Reino Unido, que es donde más que tienen una prevalencia de alergia alimentaria muy impactante. De hecho, se estima que en los niños tienen más o menos 1 de cada 50 niños puede tener sensibilización y alergia documentada con pruebas de provocación positivas. Sabemos que la anafilaxia, que es la reacción alérgica muy grave, que pone en riesgo la vida, potencialmente letal, se da en, ¿cuáles son los alimentos? Tenemos que la leche es la de mayor porcentaje reportada, huevo sigue, después van algunas semillas, nueces de árbol, algunos frutos, y va disminuyendo un poco la prevalencia, pero no deja de ser muy importante también el impacto de los pescados y de los mariscos. Entonces tenemos otro punto importantísimo para qué es importante hablar y reunirnos para platicar de prevención, porque tenemos como un impacto que puede ser potencialmente letal de la alergia alimentaria. El siguiente punto es que actualmente cuando diagnosticamos un paciente con clínica de alergia alimentaria y que podemos diagnosticar que esté sensibilizado, que hacemos el estándar de referencia para el diagnóstico, si hace falta con una prueba de provocación, el tratamiento que tenemos ahorita, que sigue siendo el estándar de referencia, es la dieta de exclusión. Vamos a ver que ha habido también como muchos adelantos y muchos avances, así como la inmunoterapia, por ejemplo, con alérgenos para las alergias respiratorias, propone la única como intervención terapéutica y curativa para las alergias respiratorias. En el campo de la alergia alimentaria no se ha quedado atrás, ya tenemos algunos avances, sobre todo con algunos alimentos en particular, leche, huevo, hay algunos ensayos clínicos que también han considerado al cacahuate, pero en realidad de los 3 alimentos ahorita tampoco podemos generalizar que la inmunoterapia sea como un fundamento curativo para el resto de las alergias alimentarias. ¿Y qué es lo que nos provee la inmunoterapia para alergias a alimentos? Puede condicionar en algunos pacientes únicamente tolerancia parcial, en otros una tolerancia transitoria y en algún grupo particular sí se ha logrado una tolerancia permanente. Y finalmente aquí es donde surge la pregunta de si podemos realmente prevenir la alergia alimentaria. Entonces, para seguir con este tema, es importante ver que si hablamos de prevención de alergia alimentaria, tenemos que hablar de factores de riesgo. ¿Cómo disminuir factores de riesgo? ¿Cómo se aumentan factores de riesgo? Entonces, aquí lo que vamos a indagar es cuáles son las medidas, algunas que están al alcance de nosotros, como la introducción temprana de algunos alimentos, otras que vamos viendo que no son modificables, porque hay algunos factores de riesgo que son totalmente no modificables. Vamos a ver el papel que representa también la microbiota y finalmente el impacto que tiene también la alimentación al seno materno pues, en los primeros meses de vida. Entonces, para hablar de prevención en alergia alimentaria también es importante y muy útil hacer la especificación de que hay diferentes niveles de prevención. La prevención primaria es la prevención donde en un paciente con factores de riesgo evito que se cree una sensibilización alérgica y el subsecuente desarrollo de la alergia alimentaria. La prevención secundaria en alergia alimentaria va a ser en un paciente que ya esté sensibilizado y voy a intentar prevenir que se haga el subsecuente desarrollo de la alergia.
Y finalmente, si hablamos de prevención terciaria, es en un paciente que ya tenga el diagnóstico establecido de alergia alimentaria, y en estos pacientes lo que queremos evitar es complicaciones o, por ejemplo, la utilidad de la inmunoterapia en pacientes que ya tienen establecidísimo el diagnóstico de alergia alimentaria. Aquí lo que buscamos es incrementar el umbral, muchas veces la cantidad de el alimento que pueda condicionar las reacciones clínicas en el paciente. Entonces aquí, evidentemente, donde más nos conviene intentar hacer las intervenciones, y vamos a ver cómo la utilidad va a ser en la prevención primaria. Entonces veamos, vamos a ver el impacto que tiene la introducción temprana de algunos alimentos en lactantes. Y aquí surge esta pregunta: ¿se puede prevenir la alergia alimentaria con una dieta restrictiva de la madre durante el embarazo y durante la lactancia? Hablamos de los primeros días de vida, bueno, de los primeros, el primer momento desde que el bebé es concebido, y cuál es el impacto que pueden tener las medidas dietéticas de la mamá durante el embarazo y ya cuando nace el bebé durante la lactancia. Entonces, aquí es muy importante ver este estudio, este metaanálisis, donde específicamente se vio si la exclusión de algún alimento en la dieta podía tener algún impacto para el subsecuente desarrollo de alguna enfermedad alérgica en los bebés. Entonces, aquí se hace el estudio y lo que se concluye, bueno, algunas de las conclusiones, es que la dieta restrictiva durante el embarazo se asocia más bien a una menor ganancia ponderal de la madre y a un menor peso al nacer y a riesgo de parto pretérmino, con diferencia significativa estadísticamente. Y por otro lado, tenemos también que la dieta restrictiva durante la lactancia no disminuye el desarrollo de dermatitis atópica, que fue uno de los desenlaces que se estudió en este metaanálisis, ni de sensibilización alérgica, que es la producción de IgE específica para los alimentos más alergénicos en población pediátrica, que es la leche, el huevo, y también se estudió el cacahuate. Entonces, aquí la recomendación que se tendría que mencionar es que no se recomienda indicar una dieta restrictiva con fines de prevención alimentaria durante el embarazo ni durante la lactancia. No tenemos ningún fundamento a favor de indicar esta dieta de exclusión y, al contrario, podemos ver que puede predisponer a riesgos y a complicaciones para el recién nacido. Entonces, la siguiente pregunta sería: ¿se puede prevenir la alergia alimentaria mediante la introducción temprana o tardía de alimentos? Entonces, ahí nosotros mismos, el cuerpo de médicos y especialistas en esta área, de pronto generamos conceptos, pero con el tiempo se van haciendo algunas modificaciones. Aquí es muy importante establecer que, bueno, los alimentos considerados alergénicos, en realidad los alimentos y los antígenos que tienen y que pueden ser reconocidos, en realidad son inocuos, y el potencial alergénico se lo da el paciente con los factores de riesgo que tenga para desarrollar la alergia. Entonces, hacia finales de la década de los 90, surgió, y de hecho hay una publicación por la Academia Americana de Pediatría, donde se empezó a satanizar los alimentos alergénicos y dijeron: no, hay que mantenerlos totalmente alejados de nuestros pacientes. Y entonces se estableció la recomendación de, por ejemplo, los derivados de la leche de vaca, retrasar la ingesta hasta después del primer año, el huevo hasta después del segundo año, y las semillas, nueces, cacahuate, algunos otros granos como la soya, algunos pescados y mariscos, que no se acerquen a los pacientes, y más a los de mayor riesgo o antecedente heredofamiliar o antecedente personal de atopia, no se los acerquemos hasta que cumplan después de 3 años. Entonces, ¿qué es lo que pasa a lo largo del tiempo? Porque esos conceptos han cambiado radicalmente, que tenemos que hacia 2008 se empieza a estudiar a la población. Ahí es particularmente el alérgeno alimentario, fue el cacahuate. Se estudia a una población que estaba en contacto con cacahuate desde que empezaban la alimentación complementaria, hablemos de 4 o 6 meses, y se hizo una comparación con los pacientes que tenían la introducción tardía, después de los 5 años. Y primero fue un estudio observacional, y después ya se llevó a cabo un ensayo prospectivo, controlado, donde en realidad, que es el LEAP Study, y ahí lo que se descubre, o bueno, que cambia radicalmente a 180 grados nuestro concepto de la introducción temprana versus tardía, es que los
los pacientes que se exponen de forma temprana, sobre todo los que tienen factores de riesgo para desarrollo de alergia alimentaria y con hermanos que tienen alergia, por ejemplo, al cacahuate ya establecida, si se exponen de forma temprana durante los primeros meses, en realidad hay una disminución marcada en comparación con aquellos pacientes en quienes no se deja que estén en contacto con la proteína del cacahuate hasta después de los 5 años. También en población que no tenía factores de riesgo, que eso es algo importante. Entonces, a partir de ahí empezamos a tener nuevos conceptos. ¿Y por qué se da este cambio radical de decir vamos a mantener la dieta de exclusión durante muchos años, o por qué no intentamos darlos en épocas como más tempranas a los pacientes? Y entonces es cuando vamos a buscar qué hace la inmunidad de mucosas y bueno, ahí lo que vamos a aprovechar en los primeros meses de vida es que tenemos una ventana de exposición por la ruta gastrointestinal que nos va a condicionar a una respuesta inmunológica de tolerancia en lugar de una respuesta de sensibilización y subsecuente desarrollo de alergia. Entonces, realmente, ahorita no existe ninguna indicación para retrasar los alimentos. De hecho, ya está establecido, y más para alimentos alergénicos, por ejemplo, como el huevo o como el cacahuate, que los pacientes se expongan siempre por la ruta gastrointestinal, que eso hay que estar como muy pendientes, y promover la ingesta antes de los primeros 12 meses de vida. Entonces, ahí la recomendación podría ser introducir no hay alimentos alergénicos prohibidos, se ha revolucionado mucho este concepto, pero hay que hacer énfasis en que con fines de prevención de alergia alimentaria, ahorita no tenemos evidencia para retrasar la ingesta más allá del primer año de vida. Aquí pongo un asterisco porque evidentemente hay que tomar en cuenta la capacidad digestiva de los pacientes para introducir en tal momento o en tales meses, y también la consistencia y las características de los alimentos para evitar accidentes. Pero bueno, desde el punto de vista de prevención de alergia alimentaria, no tenemos suficiente evidencia para hacer las recomendaciones de que las dietas sigan siendo de exclusión por los alimentos mal llamados alergénicos. Y acá tenemos un metaanálisis donde lo que podemos observar es que particularmente qué disminuye el riesgo o qué incrementa el riesgo. Y aquí vieron que la introducción temprana al huevo y al cacahuate, si la hacemos temprana, vamos a disminuir el riesgo, que es todo lo que está de este lado de esta rayita central. Entonces disminuye el riesgo y eso es lo que ahorita han arrojado como los metaanálisis sobre los estudios que se han llevado a cabo con buena calidad. Entonces aquí podríamos decir que en pacientes de alto riesgo se recomienda la introducción temprana de huevo entre los 4 y 6 meses y de cacahuate entre los 4 y 11 meses para prevenir el desarrollo de alergia al huevo o de alergia al cacahuate respectivamente. Después vamos a ver qué hay acerca de la leche materna o la alimentación al seno materno y la prevención de alergia alimentaria. Primero hay que ver, ¿se puede prevenir la alergia alimentaria con la lactancia materna? Y cuando empecé a revisar a fondo este tema, la siguiente pregunta es, ¿cuál es el objetivo de promover la lactancia materna? Porque la lactancia materna tiene muchísimas funciones biológicas, psicológicas, nutricionales, gastrointestinales, inmunológicas, y serían como incontables de beneficios. Y uno de los que se ha intentado como indagar acerca es si en realidad se puede prevenir la alergia alimentaria, pero ojo, no es el objetivo de promover la alimentación al seno materno. Entonces, realmente sí se ha estudiado. Aquí lo que les quería presentar es que, la Organización Mundial de la Salud recomienda la alimentación con leche materna exclusiva desde los 0 y, iniciar la alimentación complementaria a partir de los 4 y no después de los 6 meses de vida. Pero si volteamos a ver en nuestro país, ¿a cuántos pacientes cumplen con esta lactancia materna exclusiva? En realidad estamos en porcentajes bajísimos de 14%. Ya casi no tenemos a pacientes que sean alimentados con leche materna exclusiva desde los 0 hasta que inicien la alimentación complementaria. Y entonces aquí le damos como toda la validez a la alimentación al seno materno, estableciendo que la lactancia materna es el estándar de referencia para la alimentación del ser humano.
Los objetivos y el impacto de la lactancia materna ya también los mencionamos, y existe evidencia limitada sobre su impacto para prevenir el desarrollo de la alergia alimentaria. O sea, sí se ha estudiado a ver el impacto que tiene en bebés que han sido alimentados con únicamente seno materno, con alimentación mixta o con pura fórmula, y realmente a lo mejor no se logra hacer como una intervención, pero ojo, esa no es, no es el objetivo de promover la alimentación al seno materno. Y entonces la recomendación tiene que seguir siendo, se recomienda la lactancia materna exclusiva de los 4 a 6 meses, aunque vamos a ver un poquito más adelante que de forma indirecta, y eso sí no fue medido en los estudios donde no se alcanzó a ver como el impacto en la prevención del desarrollo de la alergia alimentaria, vamos a ver que en realidad también van a tener un papel en la variabilidad o en las modificaciones que se pueden hacer hacia la microbiota, y la microbiota sí puede tener un papel en la prevención del desarrollo de las alergias alimentarias. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿se pueden prevenir otras enfermedades alérgicas con la lactancia materna, ya para darle puntos desde el punto de vista alergológico? Y aquí vemos que en realidad sí, vemos en esta… Vemos si se disminuye el riesgo o si se incrementa el riesgo, y aunque no es notabilísimo, sí vemos que disminuye un poquito el riesgo para el desarrollo de sibilancias en pacientes. Entonces, si queremos darle otro punto a favor a promover la leche materna exclusiva entre las mamás de nuestros pacientes, pues desde luego lo podemos considerar y con evidencia que lo respalda. Digo, como un beneficio más. Ahora, en los pacientes que no se alimentan con leche materna o que hay que hacer la alimentación mixta o solamente con fórmulas, pues existen comercialmente muchísimas fórmulas también con el título hipoalergénicas. Entonces, eso hace que nosotros pensemos que van a condicionar una protección para el desarrollo de alergias alimentarias porque están diciendo que son hipoalergénicas. Entonces, ahí vamos a ver, hay metaanálisis bastante bien, bueno, que respaldan bastante bien la idea de que los hidrolizados parciales ni los hidrolizados extensos logran disminuir el riesgo de enfermedades alérgicas ni autoinmunes. Y entonces el único papel que me quedaría, porque por ejemplo, una indicación absoluta para la utilización de hidrolizados parciales en realidad no existe. Tenemos la indicación en escenario clínico de pacientes que ya tengan establecido el diagnóstico de alergia a proteína de la leche de vaca, desde luego de empezar a utilizar el hidrolizado extenso. Sin embargo, ya es un paciente que ya tiene el diagnóstico de alergia a la proteína, no para prevenir el desarrollo de la alergia. Entonces, eso también es muy importante. No existe suficiente evidencia para recomendar el uso de hidrolizado parcial o total para prevenir el desarrollo ni de dermatitis atópica ni de alergia alimentaria, que ahí el desenlace que se estudia pues es evidentemente la alergia a la proteína de la leche de vaca, como preventivo. Entonces, ahí tampoco como dejarnos llevar como por los nombres que los describen comercialmente. Finalmente llegamos al tema de la microbiota. Sabemos que somos mucho más bichos que células humanas, en realidad estamos como en un porcentaje de 10% versus 90%. Y en un poco de historia, cuando se terminó el proyecto del genoma humano en 2003, que en realidad nos dimos cuenta que estudiando nuestros propios genes no íbamos a poder como resolver todos los enigmas médicos ni de todas las enfermedades, sobre todo las crónico-degenerativas que tenemos ahora, empieza también el proyecto del microbioma humano, que cada vez empieza a arrojar algo de información, y en el estudio de las enfermedades alérgicas inmunológicas no se ha quedado a menos la participación que tiene la microbiota. No se ha establecido realmente si es causa o consecuencia, pero lo que sí sabemos es que tenemos una firma específica de microbiota que puede condicionarse, por ejemplo, como disbiosis en el escenario de alergias, y en el escenario de alergias alimentarias lo vamos a ver, y tenemos en los estados de tolerancia inmunológica o de homeostasis, ahí tenemos como una eubiosis, que son las firmas de las microbiotas que nos caracterizan. Aquí vemos el estudio de la microbiota en pacientes con sensibilización alérgica versus controles sanos, y podemos ver que sí existe una diferencia importante entre de qué está colonizado el tracto gastrointestinal. Aquí se determinaron con la secuenciación de RNA para descubrir cuál era la firma que tenían de microbiota gastrointestinal, y aquí en este dibujo se puede ver también muy claramente cómo se queda la firma de los bacteroidetes, por ejemplo, en la población sana, en comparación con los firmicutes o con los Clostridia en los pacientes que tienen sensibilización alérgica. Ahora, la microbiota
vive gracias al microambiente que se cree, pero también accede a nuestro sistema inmunológico y también modula al sistema inmunológico. Entonces, en realidad, siempre hay que estar tomando también en cuenta el papel importante que representa la microbiota. ¿Y se puede modificar la microbiota? Pues en realidad sí, pueden hacer intervenciones nutricionales o se pueden hacer intervenciones con la utilización de probióticos, que lo vamos a ver, lo que ya se ha estudiado hasta el momento. Aquí la pregunta es, ¿se puede prevenir la alergia alimentaria con los beneficios de la lactancia materna sobre la microbiota? Y es lo que les decía de la forma indirecta. La leche materna tiene oligosacáridos y los oligosacáridos son fantásticos para que la firma de microbiota que crezca o que se instale en el tracto gastrointestinal de los bebés sea característicamente de bifidobacterias. Entonces, aunque decíamos como los metaanálisis no han arrojado información sobre la prevención de alergias alimentarias gracias a la leche materna exclusiva, aquí defendiéndola aún más, la leche materna provee los prebióticos que son necesarios para que se instalen las bacterias que nos pueden generar o que son la firma de los pacientes que no tienen sensibilización alérgica. Ahora, en los pacientes que no están alimentados con leche materna, ¿qué se puede hacer? Entonces, la pregunta es, ¿se puede prevenir la alergia alimentaria con fórmulas enriquecidas con probióticos? Definitivamente sí. Aquí en este estudio se revisó a los pacientes que estaban alimentados con pura fórmula, pero fue fórmula sin prebióticos o fórmula con prebióticos. Y entonces aquí se vio que se parecían mucho al principio, que es la primera parte, o sea, esta primera como franjita, pero a los 3 meses ya se notaba una firma sustancialmente diferente, sobre todo de las bifidobacterias en los pacientes cuya fórmula había sido enriquecida, y a los 6 meses es aún un poquito más la diferencia, o sea, pero sí se alcanza como una diferencia estadística. Entonces, ahí tenemos que las fórmulas enriquecidas, si en todo caso se va a alimentar a los pacientes con fórmulas, también considerar que estén enriquecidas con los probióticos que van a lograr la firma de la microbiota que nos interesa o que se parece más a la población sana. La siguiente pregunta es, ¿los pacientes con alergia alimentaria pueden beneficiarse mediante el uso de probióticos directamente? Entonces aquí lo que podemos ver, esto ya es un paciente que tiene el diagnóstico de alergia a la proteína de la leche de vaca. Y aquí lo único que se agrega a las fórmulas, digamos, es si se suplementa con probióticos. Aquí son probióticos. Y podemos ver que aunque, los dos es el escenario de los pacientes que ya tienen establecida la alergia, pero aquí lo que podemos ver es que sí se expande un poquito más en los casos de las fórmulas suplementadas con probióticos, con lactobacilos. Entonces se expande un poquito más y bueno, esto mejora la diversidad en la microbiota de esos pacientes. Fórmula enriquecida con lactobacilos aumenta la diversidad y puede en algún momento inducir tolerancia. ¿Se puede prevenir la alergia alimentaria mediante el uso de probióticos durante el embarazo y la lactancia? Entonces aquí también podemos ver que en metaanálisis que se han revisado se puede ver un efecto protector de la utilización de probióticos. Prácticamente se ha estudiado igual a los lactobacilos y se estudian con la administración desde 1 hasta 10 billones de unidades formadoras de colonias en las mujeres embarazadas a partir de la semana 36 o 38, después de que nace el bebé, sobre todo si siguen alimentando al bebé, hasta los 3 a 6 meses, y ahí se saca como la calificación de si se puede disminuir, si va a tener un impacto en el subsecuente desarrollo de enfermedades alérgicas y autoinmunes, y se vio que sí tiene un papel. Entonces, actualmente, y esa ya es recomendación de la Organización Mundial de Alergias, sugiere utilizar probióticos durante el embarazo y lactancia para prevenir el desarrollo de dermatitis atópica en pacientes con antecedente heredofamiliar de atopia. Ahora, la siguiente pregunta es, si en las mamás se puede dar los probióticos, ¿se pueden utilizar los probióticos en la población pediátrica desde que son lactantes, desde chiquititos? Entonces aquí también se midió el impacto y lo que podemos ver es que aunque no es demasiado notable, si lo tenemos que catalogar como disminuye el riesgo o aumenta el riesgo, queda definitivamente como disminución de riesgo.
Y entonces la Organización Mundial de Alergia sugiere utilizar probióticos en bebés con antecedente heredofamiliar de atopia para prevenir el desarrollo de dermatitis atópica. Los desenlaces que se miden en los estudios, siempre hay que, o sea, como revisar bien como todo lo que nosotros leemos y con lo que nos informamos, pero aquí es muy importante, si nosotros estábamos platicando desde el principio que una de las teorías más importantes, o bueno, hipótesis más importantes que se tienen sobre por qué ha incrementado tanto la prevalencia de la alergia alimentaria, y veíamos el papel importantísimo que se necesita tener la piel, bueno, la arquitectura o la estructura de la piel y la función de barrera totalmente como uniforme y adecuada. Si perdemos eso, como en la dermatitis atópica, que es una inflamación crónica de la piel, entonces, si nosotros estamos mejorando con esta intervención la dermatitis atópica, también de alguna forma indirecta podríamos estar favoreciendo, ¿no?, el efecto protector de tener, bueno, de no tener como un factor de riesgo como la dermatitis. Aquí va la siguiente pregunta también, que es con lo de la teoría de la diversidad, antes conocida como teoría de higiene. ¿Se puede prevenir la alergia alimentaria mediante la exposición a microorganismos ambientales? Entonces, bueno, aquí es un experimento muy representativo, digo, esto es con un modelo murino, pero acá tenemos a ratoncitos que estaban libres en contacto con cualquier agente, cualquier microorganismo ambiental, y acá tenemos ratones que están totalmente aislados de infecciones. Y lo que podemos ver aquí en el eje de las Ys es que a menor exposición y diversidad y la presencia de procesos infecciosos o del contacto con microorganismos, vamos a tener un incremento en la producción de inmunoglobulina E, que sabemos que es la principal, bueno, que es la inmunoglobulina que va a hacer que nos sensibilicemos a los diferentes alérgenos. Entonces, bueno, como conclusiones, acá tengo en esta tablita cuáles podrían ser las medidas durante el embarazo, cuáles son las medidas durante la lactancia y cuáles son las medidas en los pacientes, para que nosotros en la práctica, en el día a día, sepamos que si estamos haciendo una recomendación a favor o en contra, sepamos si tenemos algún fundamento. O bueno, que es lo último que ha arrojado la literatura. Entonces tenemos, por ejemplo, que en cuanto a la restricción de dieta materna, no tenemos evidencia ni para sensibilización ni para alergia en restricción, o sea que estaría totalmente contraindicado con fines de prevención de alergia alimentaria seguir indicando a las mamás dietas restrictivas, que muchas veces ellas son las que llegan a proponérnoslo, pero nosotros somos los que les tenemos que decir que en realidad no hay ninguna indicación y que eso puede condicionar incluso a un bajo peso al nacer o amenaza de parto pretérmino, como ya lo vimos en el primer metaanálisis. Por otro lado, tenemos, bueno, los suplementos de aceite de pescado, que estos también se medían hacia la mitad del embarazo, que también es una recomendación, sobre todo para disminuir la sensibilización a huevo y a cacahuate, que han sido como los desenlaces que se estudiaron con esa intervención. El suplemento de probióticos, que ya habíamos visto que tenía un impacto también para disminuir el factor de riesgo de la dermatitis atópica. En la lactancia son muy parecidas las indicaciones. Y ya en los pacientes, sobre todo en los pacientes de alto riesgo, seguimos recomendando como primera línea de alimento y estándar de referencia a la leche materna. Las fórmulas hipoalergénicas no tienen ningún fundamento para la prevención de alergias. Los suplementos prebióticos ya vimos que pueden de alguna forma indirecta mejorar, ¿no?, la firma de microbiota en los pacientes. Los probióticos sí, de hecho ya están recomendados para disminuir la sensibilización, sobre todo ahí para el desarrollo de alergia a proteína de leche de vaca, y la introducción temprana, que esto se ha cambiado radicalmente de 20 años para acá, y lo que está descrito en las guías, la introducción de huevos se puede recomendar de los 4 a los 6 meses y tiene un beneficio para disminuir directamente la sensibilización y la alergia a huevo mediada por IgE. Y la introducción al cacahuate, que bueno, nosotros en el país no tenemos tanta alergia al cacahuate como en otras poblaciones, pero de todas formas es importante como quitar esa etiqueta de que es un alimento alergénico y que hay que mantenerlo alejado, porque en realidad no tenemos ninguna evidencia. Al contrario, entre antes lo introduzcamos, también favorecemos a que se genere
tolerancia inmunológica. Y finalmente, bueno, los cuidados de la piel como fuente preventiva del desarrollo de alergia alimentaria. Se están llevando a cabo algunos ensayos clínicos para ver algún tipo de emolientes y para ver si con eso es suficiente. En realidad también hay ahorita, como no hay unos datos como totalmente concluyentes, pero bueno, no alcanza fuerza para recomendarlo como evidencia. Y entonces ya como última diapositiva, acá tenemos que en la prevención de alergia alimentaria en realidad tenemos que considerar los factores que disminuyan el riesgo, sobre todo los que son modificables, no los genes ni la epigenética que no está tanto en nuestras manos, y cuáles son aquellos que aumentan el riesgo. Entonces, por ejemplo, acá ponemos, estoy arrojando como muchísimos, pero bueno, el antecedente heredofamiliar de atopia, que no lo vamos a poder modificar. Si es selectiva la cesárea, pues por supuesto que mejor nos vamos al parto natural. Si tenemos la opción de dar alimentación al seno materno versus fórmula, si tenemos los cuidados de la piel, sobre todo como para reestructurar la integridad, ¿no?, de esta capa protectora y disminuir las exacerbaciones de dermatitis atópica, la exposición cutánea o la exposición extragastrointestinal es importantísima, la introducción tardía de alimentos, no promoverla, una higiene estricta y mantener a los animales fuera de casa. De hecho, ahorita ya está 100% recomendado y más tener perros y que convivan dentro de la casa, ¿no?, como para lograr la madurez del sistema inmunológico, y en vez de sesgar la respuesta hacia una respuesta inmune tipo 2, nos vamos hacia una respuesta de tolerancia o hacia una respuesta inmune tipo 1. La disbiosis, que eso también se puede modificar muchísimo con la utilización de probióticos, y no solo son los probióticos comerciales. Por ejemplo, hay prebióticos y hay probióticos que se pueden encontrar en los alimentos, o sea, no nos tenemos que ir a comprarlos a ningún lado. Y bueno, las dietas ricas en grasas y bajas en fibra, ¿no? La dieta ahí es como la contraparte de la dieta totalmente occidental de McDonald's y así, versus una dieta mediterránea y una dieta donde se consuman pescados y ácidos grasos. Entonces, de cadenas cortas es lo que nos puede también como repercutir, porque eso es lo que genera, la dieta genera el microambiente, y el microambiente es el que predispone a la firma de la microbiota, y luego la microbiota nos inmunomodula. Entonces sí hay que tomarlo en cuenta, y esas son modificaciones o intervenciones que son totalmente modificables. Y bueno, el uso indiscriminado de antibióticos, que también es muy importante para lo que platicábamos de la teoría de la biodiversidad. Y entonces los factores que nos pueden disminuir el riesgo, que es como la contraparte, aquí tenemos el nacimiento por parto, la alimentación con leche materna, la introducción temprana, si podemos, de todos los alimentos con las consideraciones que ya platiqué de la capacidad digestiva y de la consistencia o el formato de los alimentos, la exposición por la ruta gastrointestinal, mantener una eubiosis, tener infecciones de repetición inmunoestimula muchísimo a todo el sistema inmunológico. La asociación, aquí se estableció que tener más de 3 hermanos, no estoy promoviendo que todos tengan muchos hijos, pero en realidad el contacto o los niños que van a kinder o a guardería desde los primeros 4 o 6 meses de vida, en realidad también están mucho más inmunoestimulados y sí van a estar con mucho más mocos y con mucho más visitas médicas a lo mejor el primer año, pero a la larga es muchísimo mejor que se hayan inmunoestimulado a que no conozcan el mundo exterior y a los 3, 4 años empiecen a sensibilizarse a prácticamente todo lo que conozcan. La utilización de prebióticos y la utilización de probióticos. Y bueno, con esto di un poquito como el panorama general de cuáles son las intervenciones actuales que se tienen sobre la prevención del desarrollo de la alergia alimentaria. Muchas gracias. Un panorama general, pero muy completo. ¿Alguna inquietud que quieran preguntar a la doctora? Muchas gracias. Sí, perdón, esa sí la dejé nada más como en parte de las hipótesis iniciales. Lo que se ha visto en los pacientes que empezaron a desarrollar como alergia alimentaria a diferentes alimentos, se empezó a estudiar, uno de los marcadores bioquímicos fue la medición de vitamina D. Entonces se encontró, no se toma como una intervención porque no por suplementar vamos a tener como una prevención del desarrollo ni de sensibilización ni de alergia, pero sí se documentó que en los pacientes que tenían niveles disminuidos o niveles insuficientes de vitamina D había un incremento en la prevalencia de alergia, sobre todo alergia alimentaria.
alimentaria. También en el resto de las enfermedades alérgicas también se ha intentado como medir esta asociación, como en las alergias respiratorias, particularmente en asma, pero todavía no, o sea, si nosotros le atribuyéramos a que es una causa, si nosotros levantáramos, bueno, se incrementaran con suplementos los niveles de vitamina D o con exposición y con un adecuado metabolismo de vitamina D, en realidad nosotros estaríamos como garantizando, si lo tenemos como causa, que se podría como revertir el estado de sensibilización y alergia alimentaria. Entonces, eso todavía no se ha demostrado, pero sí es un papel, digo, como que parte de las hipótesis de por qué han incrementado las alergias alimentarias, ahí estaba como el rol de la vitamina D. Abajo de 25 unidades internacionales. Pero también depende de en qué rango de edad estemos. Y la que se mide es la 1,25 hidroxivitamina D, si la queremos como monitorizar en los pacientes. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Bien, pues contestada la pregunta, queda para una ponencia posterior de ampliarla y tener ya valores determinantes, ¿no? Agradecemos a nombre del Colegio Mexicano de Inmunología Clínica y Alergia a la doctora Mónica Rodríguez González por esta excelente ponencia. Gracias. Le hacemos entrega de un certificado. Clínica TV.